Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la primera semana de junio. Soy Osman Gordillo y las imágenes de esta semana en parte reflejan lo que está por venir. Y esto es muchas noticias y muchos eventos que seguro van a afectar el mercado de capitales colombiano e internacional. Por un lado, esta semana se dará inicio a las reuniones de los bancos centrales. Vamos a iniciar con el Banco Central Europeo. Y en esta reunión no esperamos ninguna medida adicional en el tema de profundización de la política monetaria. Por otro lado, el mismo día de la reunión del Banco Central Europeo se llevará a cabo la reunión ordinaria de la OPEP, en la cual no se espera ninguna medida. Este va a ser uno de los temas que vamos a analizar en este video más adelante. Finalmente, la tercera imagen de la semana. El viernes pasado fue la Junta del Banco de la República en Colombia, en la cual, en contra de nuestra expectativa, el banco subió o ajustó su tasa en 25 puntos básicos. En este video vamos a analizar esta decisión más algunos puntos que me parecen interesantes relacionados con inflación y con el crecimiento de la economía en Colombia. Como ven, muchos eventos, muchas noticias por venir y todo se resume en la imagen que ustedes están viendo en este momento. Básicamente tenemos el mes de junio, que es en el que vamos a tener unas semanas plenas de noticias que seguramente van a generar una altísima volatilidad en el mercado. Por un lado, la primera semana, la semana que inicia, vamos a tener, como ya lo mencionábamos, reunión del Banco Central Europeo y OPEP. El viernes de esta misma semana vamos a tener el PIB de Colombia y el sábado el IPC de Colombia, los precios al consumidor. Después, en la semana correspondiente al 13 de junio, vamos a tener, digamos, la reunión más importante, por lo menos de hace varios meses. Por un lado, la Reserva Federal va a determinar si va a subir o no sus tasas. Y en esos mismos días, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón van a tener reuniones también de política monetaria. La siguiente semana es también muy importante y acá claramente se ven dos eventos muy, digamos, relevantes. Por un lado, el 23, el famoso referendo a ver si Reino Unido sale o se mantiene en la Unión Europea. Y finalmente, el día miércoles, el Banco de la República va a tener su reunión ordinaria. Normalmente estas reuniones son los viernes, pero precisamente en esta ocasión va a ser un día miércoles. Algunas cosas que me parecen importante aclarar. Por un lado, en esta semana, el mercado está esperando 2.8 de crecimiento. Ese dato, como lo había mencionado, se va a conocer el viernes. Por otro lado, el mismo viernes, el mercado externo va a estar muy enfocado en el reporte de empleo de los Estados Unidos. Se esperan 170,000 nuevos empleos. Finalmente, el sábado, el mercado está por encima de nuestras expectativas en el tema de precios. Nosotros estamos esperando 0.38% IPC de Colombia, que se va a conocer a mediodía. Ahora, otras cifras que me parece importante tener en cuenta. La probabilidad de subida de tasas en el mes de junio, en este momento están entre 30 y 25%. Y finalmente, lo que se está esperando o el resultado de las últimas encuestas en cuanto al Brexit, básicamente que el Reino Unido se mantenga en la Unión Europea 46% y que salga 41%. Entonces, repito, como se pueden dar cuenta, muchas cosas se vienen en las próximas semanas, tanto eventos locales como eventos internacionales. Seguramente después de junio el mercado de capitales pues va a tener muchísima más claridad de lo que puede venir en el segundo semestre. Bueno, para la charla de esta semana tenemos principalmente tres temas que quisiera compartir con ustedes. Por un lado,
vamos a revisar el tema Estados Unidos, vamos a mirar los últimos datos de crecimiento y puntualmente la Reserva Federal, que a través de Janet Yellen reforzó la idea de una posible subida de tasas, ya sea en el mes de junio o en el mes de julio. Segundo tema, ya lo habíamos mencionado al inicio de esta presentación, vamos a analizar lo que puede pasar en la reunión de la OPEP. Es un evento muy importante, pero en general el mercado no está esperando ninguna decisión. Finalmente, vamos a revisar el tema local y ahí en Colombia vamos a analizar 3 puntos. El primero, la decisión del Banco de la República. El segundo, vamos a dar nuestro esperado de cifra de crecimiento de PIB acá en Colombia. Y tercero, vamos a analizar lo que puede pasar en el índice de precios al consumidor que se va a dar a conocer el día sábado más o menos a mediodía. Así que muchas gracias por estar con nosotros y espero que disfruten este video, que de alguna forma busca prepararlos para la gran volatilidad que se avecina. Entonces empecemos con el primer tema, el tema de los Estados Unidos. Y para comenzar, y como primera idea, quiero dejarles básicamente 2 datos, o quiero mostrarles o compartir con ustedes el análisis que hicimos sobre 2 datos que se publicaron la semana pasada y que me parece de la mayor relevancia. Por un lado, la publicación de los bienes durables. Básicamente, si se ve el observado desde el punto de vista, digamos, de la cifra total, digamos que el resultado es relativamente bueno, 1.2 en el anualizado. Sin embargo, los datos que excluyen transporte y defensa se ubican en menos 6.7%, también una cifra anualizada, lo que a mi juicio es una muy mala señal que recibe la Fed para hacer su ajuste, ya sea en el mes de junio o en el mes de julio. Es más, si analizamos el comportamiento de ese menos 6.7 en los últimos meses y lo comparamos con el histórico de ese indicador, podemos ver precisamente que ese comportamiento digamos que es consistente con los niveles de recesión presentados pues anteriormente. No quiero decir que Estados Unidos vaya a entrar en recesión, simplemente que el crecimiento en general de algunos sectores de los Estados Unidos no es tan bueno. Ahora, por otro lado, se revisó el crecimiento de los Estados Unidos, esto quiere decir el PIB, se ajustó de 0.5 a 0.8%. Esto, aunque puede mostrar cierta mejoría en la economía, hay que tener en cuenta que el mercado estaba esperando entre 1 y 0.9%. Y si se fija, el comportamiento de los últimos trimestres es claramente bajista. Y en últimas, la publicación de este dato me parece que es más sesgado hacia lo malo, hacia un crecimiento pobre, que hacia lo bueno. Sin embargo, pues estas 2 noticias pasaron a un segundo plano cuando el día viernes, la famosísima Janet Yellen hizo su intervención en la Universidad de Harvard y básicamente dio un discurso, digamos, relativamente calmado, pero a mi juicio un poco sesgado hacia el alza de las tasas en lo que se llama, o lo que se llama en Estados Unidos en el verano. Esto significa ya sea el mes de junio o el mes de julio. Y antes de dar a conocer las conclusiones más importantes que creemos son más relevantes de esta intervención, lo que me parece más importante es precisamente ver el efecto de la intervención en el DX, ¿no? En el índice del dólar. Y básicamente lo que se ve acá es una subida, digamos, bien importante, y eso básicamente resume, digamos, que la esencia de las palabras que tuvo Janet Yellen el día viernes. En últimas, si miramos en cuanto al tema de tasas, dice que pueden subir gradualmente y con mucha cautela dependiendo del desempeño de la economía. Digamos que ahí no tenemos nada nuevo. En cuanto al crecimiento,
dice que va a tener un mejor desempeño en el segundo trimestre, lo que abre un espacio para una subida, obviamente, en el corto plazo, eso sería junio o julio. O sea, como quien dice, las tasas dependen del crecimiento, pero el crecimiento lo estaría viendo ella relativamente, digamos, estable y un poco mejor en el segundo trimestre. Y finalmente, en cuanto al tema inflacionario, creo que no dice nada nuevo, que digamos que gradualmente se va a alcanzar las metas que la Fed se ha propuesto. Entonces, en resumen, a mi juicio, me parece que la intervención de Janet Yellen usa un lenguaje levemente alcista y a mi juicio, pues como les decía, abre la puerta a una subida de tasas que podría darse ya sea en el mes de junio o en el mes de julio. Nosotros esperamos básicamente dos cosas. La primera es que no se dé en el mes de junio, sino que se dé en el mes de julio. Básicamente el Brexit es una semana después de la reunión de la Reserva Federal y creemos que eso puede ser un evento lo suficientemente riesgoso para el mercado en general de capitales que ellos prefieran hacer su ajuste después de conocer el resultado de esta votación. El segundo punto que me parece importante resaltar es que esta subida será seguida por un periodo de estabilidad en tasas de referencia. Por lo que sinceramente yo creo que se le está poniendo demasiado misterio a una subida de 25 puntos básicos, teniendo en cuenta que ya sea en junio o en julio, es muy probable que tengamos unos meses, ya sean 4 o 5 meses, simplemente de estabilidad. Entonces, obviamente esta subida va a generar cierta volatilidad en el corto plazo, pero en el largo plazo creo que las condiciones o el foco de atención sigue siendo el crecimiento en últimas, digamos, los fundamentales en la economía de los Estados Unidos. Ahora, este escenario para los emergentes simplemente creo que no cambia mucho. Básicamente va a haber mucha volatilidad en el corto plazo mientras se da esa subida, pero una vez se asuma el movimiento que haya hecho la Fed, pues creo que va a haber un poco más de calma, mucha más calma, sobre todo en las monedas de la región. Como les decía al inicio de esta presentación, el dato clave de esta semana va a estar enfocado en el reporte de empleo el día viernes a las 7:30 de la mañana, hora Colombia, y el mercado está esperando más o menos unos 170.000 empleos por crearse, o creados, perdón. Creo que este dato es muy importante y a partir de este dato se podría determinar si la Fed va a subir sus tasas o simplemente las va a dejar estables. Bueno, pasemos ahora a nuestro segundo tema de esta charla y es básicamente el tema del petróleo, teniendo en cuenta que esta semana se va a dar la reunión ordinaria de la OPEP en Viena y la rueda de prensa va a tener lugar el día jueves a las 4 de la tarde hora Viena, eso es más o menos 10 de la mañana hora Colombia. Y esta reunión se da precisamente en un ambiente de precios alcistas pues digamos que desde febrero, a pesar de todas las malas noticias de la posible subida de tasas de la Reserva Federal, de la incapacidad de los mismos productores de ponerse de acuerdo para llegar a una congelación de la producción, el precio sigue en una tendencia alcista que se puede considerar, digamos, muy estable. Estamos muy cerca de los 50 y lo que se ve acá básicamente es que estamos muy cerca de alcanzar los máximos que se vieron en el mes de septiembre y en el mes de noviembre del año pasado. Ese debería ser el primer objetivo, estamos hablando de más o menos $51 en el WTI, pero lo importante es que si ese nivel se rompe, podría haber una sobrereacción al alza precisamente porque ya no tendríamos, digamos, niveles en la historia reciente para fijar un precio máximo. Entonces, esto pues claramente nos va a dar una señal que es muy probable que la OPEP no tienda o no, digamos, no tome ninguna medida en su reunión ordinaria, como les decía, el día 2 de junio. Básicamente ahí tenemos, digamos que dos puntos importantes para hablar sobre esta reunión. El primero es que en condiciones peores de precio no hubo ninguna medida. Entonces es mucho más lógico que en estas condiciones, con un precio al alza, pues evidentemente sea mucho más fácil que no se tome, o sea, mucho más lógico que no se tome ninguna medida.
Creo que esto lo está esperando también el mercado internacional y el 99% de los analistas afuera, externos e internos, pues esperan y esperamos que no haya ninguna medida de ninguna clase relacionada con la reducción o la congelación de la producción. Adicionalmente, la rivalidad entre los países, digamos, más importantes de este cartel, que son Irán y Arabia Saudita, se mantiene, por lo que evidentemente esto hará o evitará que se tome cualquier medida adicional de cualquier clase. En últimas, lo que vemos es que esta reunión va a terminar siendo una reunión, digamos que de trámite, sin mayores sobresaltos, y como les decía, 4 de la tarde hora Viena va a ser la rueda de prensa. Digamos que como siempre, cualquier intento en general de tratar de manipular algún precio de cualquier bien en un mercado, digamos, abierto, tiende a ser totalmente ineficiente. Lo que termina pasando es que las mismas condiciones del mercado hacen que se llegue a un precio que puede considerarse de equilibrio. ¿Y qué es lo que está pasando ahora en relación con el WTI y en general el crudo? Básicamente algunas condiciones que están haciendo que haya una menor oferta. Estamos hablando del tema Canadá, de Nigeria y un poco también del tema Venezuela. Por otro lado, la desinversión básicamente está afectando digamos, la producción o las perspectivas de producción en el mediano y en el largo plazo. Y esto lo que está haciendo es que en general el mercado esté pensando que el equilibrio entre oferta y demanda va a igualarse mucho más rápido de lo que se había esperado. Y en este sentido estamos hablando de finales del 2016. Entonces, como les decía, obviamente en medio de este ambiente pues es muy poco probable que se pueda lograr algún acuerdo entre los productores de la OPEP. Bueno, finalmente para esta charla vamos a ir con un tema que me parece muy interesante, el tema local, tema Colombia, y básicamente, como les decía, queremos tratar 3 puntos de la mayor importancia, pero que todos van relacionados, digamos, con el mismo tema, y es el rol que puede tomar el Banco de la República de aquí en adelante en la política monetaria. Primer tema, como les decía, las tasas el ajuste de tasas que se dio el viernes pasado por parte del Banco de la República. Primera consideración, nosotros esperábamos que el banco no ajustara sus tasas, finalmente las ajustó 1/4 de punto. En la mayoría del mercado, estamos hablando un 75% de los analistas estaban esperando precisamente que se diera ese movimiento. Pero aunque suene paradójico, me parece que tanto el comunicado como la rueda de prensa refuerzan la visión nuestra, la visión de AdCap sobre lo que puede pasar en la inflación a final del 2016 y en la senda que puede tomar el Banco de la República precisamente en las próximas reuniones. ¿Qué quiere decir esto? Y es que si bien se dio un ajuste de 25 puntos básicos, el lenguaje que se usó, tanto en el comunicado y rueda de prensa, a nuestro juicio muestran un Banco de la República, digamos que mucho menos preocupado por el tema inflacionario, un poco más preocupado por el tema de crecimiento, lo que indica a mi juicio que el Banco de la República no va a hacer ningún movimiento extra en las próximas reuniones. Este era nuestro escenario para la reunión que se dio el viernes, pero de todos modos, creemos que ese ajuste obedece más digamos, continuar con los movimientos que se han iniciado al principio de este año, previendo o tratando de cubrirse con un posible dato de inflación que se va a dar este sábado. Pero en últimas, estamos muy convencidos que la Junta o algunos miembros de la Junta ya abrieron un espacio para pensar en la estabilidad de las tasas de referencia. Entonces, analicemos el comunicado. Durante las próximas 3 diapositivas van a ver en la parte derecha el comunicado como tal y unas, digamos, burbujas en donde se van a ver los comentarios nuestros comparando este comunicado con los últimos 3 comunicados del Banco de la República. Bueno, en el tema de inflación,
Se ve claro que algunas medidas de inflación en general han, digamos, disminuido. Y eso se hace evidente en el comunicado. Obviamente se siguen hablando de los mismos riesgos inflacionarios. Esto quiere decir la debilidad del peso contra el dólar y el fenómeno del niño que estaría afectando la inflación de los alimentos. Pero a mi juicio no se perciben las mismas presiones en los precios, o digamos que el sentimiento de estos párrafos pues es un poco más calmado. Ahora, en la mitad del comunicado hay dos cosas que me parecen muy importantes. Y es que es la primera vez que el Banco de la República determina que la economía se está ajustando adecuadamente a los choques externos. Y creo que esta es una señal que determina por primera vez que el Banco de la República ha visto que las subidas de sus tasas de referencia están haciendo algún efecto en la economía. Ahora, el segundo punto, que esto pues obviamente no está en el comunicado que se publicó el viernes, precisamente porque se eliminó. Y es que digamos que se quita la idea que las expectativas de inflación se mantienen elevadas. Creo que estos dos puntos me parecen lo suficientemente importantes para comentarlos, digamos como lo estamos haciendo en este video, y pueden abrir la puerta a una estabilidad en las tasas de referencia. Posiblemente esa sea la forma en que el Banco de la República nos dice que las tasas de referencia pues estarían llegando a su, digamos, punto máximo. Ahora, en el tema de crecimiento se sigue manteniendo un 2,5 para el primer trimestre del 2016. Este dato se va a conocer esta semana que inicia y quiero que ustedes vean que 2,5% pues es un dato que ya muestra en cierta medida una reducción, digamos, del crecimiento en la economía colombiana. Estábamos hablando de 3,3 hace 6 meses o incluso un poco menos y ya vamos en 2,5%. Claramente el Banco de la República está viendo que la economía colombiana está, digamos, reduciendo su velocidad de crecimiento. Bueno, y para finalizar, en la última parte del comunicado se determina que no van a haber más subastas de desacumulación de reservas internacionales. Y esto nos llama la atención teniendo en cuenta que han cambiado múltiples veces el porcentaje para su activación y finalmente cuando se activan pues deciden quitarlas, ¿no? Esto digamos que no vamos a comentar sobre este tema, solamente que nos llama de alguna forma la atención la volatilidad de estas medidas. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que vemos? Básicamente, reforzamos con este lenguaje nuestra visión que el Banco de la República ya tiene un sesgo levemente, digamos, dovish, podríamos decir, o bajista, y en este sentido creemos que aunque nuestra proyección para la anterior reunión pues no fue acertada, estamos muy convencidos que el Banco de la República ya está o ya llegó a su nivel, digamos, máximos de tasas de referencia. Por lo que desde ya nuestra proyección, digamos, de tasas para la próxima reunión va a ser hacia la estabilidad. Porque, según el banco, habrían menos presiones inflacionarias y la economía se estaría ajustando convenientemente. Igual, como siempre, vamos a tener algunos datos en estos próximos días que claramente van a determinar o van a influir de una forma muy importante en las decisiones del Banco Central. El primer dato se va a conocer el día sábado a las 12 del día y es la inflación correspondiente al mes de mayo. Nosotros estamos esperando 0,38 en la inflación total, lo que nos llevaría al 8,06 en la inflación anualizada. El mercado está esperando un dato por arriba de nuestra expectativa, 0,45, lo que llevaría el anualizado a 8,13%. Y acá me parece bien importante tener tres consideraciones en cuanto al dato, ¿no? Primero, fíjense por favor en lo que va a ser la inflación núcleo.
nuestro dato, aunque muestra una subida en la inflación total, considera que la inflación núcleo puede bajar. Y esto es muy importante y una señal, digamos, muy importante si se termina consolidando, precisamente porque para el Banco de la República, más importante que la inflación total sería la inflación núcleo. Y de darse este movimiento estaríamos, digamos, mucho más seguros que el Banco de la República no va a subir, digamos, en ninguno de estos meses que vienen las tasas de referencia. La segunda consideración que me parece importante tener en cuenta, y es que es muy probable que la inflación tienda pues a subir. Simplemente estamos viendo que en mayo del 2015 la inflación fue muy bajita, entonces el hecho que suba el total o el anualizado, perdón, pues tampoco debe generar, digamos, muchas alarmas en el tema de precios. Y el tercer punto que quisiera compartir con ustedes, acá en esta presentación, en esta diapositiva, tienen cada uno de los sectores nuestra proyección. Entonces, pues los invitamos a que la examinen y que una vez se conozca la publicación de este dato, pues le hagan como un seguimiento a ver qué tan acertados estamos siendo en el tema de los precios al consumidor en Colombia. Bueno, entonces en resumen, estamos esperando 0,38, lo que estaría por debajo de las expectativas del mercado. De todos modos, así se dé la expectativa del mercado de 0,45%, creemos que el mercado en general ya está convencido que la inflación está llegando a su punto máximo, la velocidad de subida, digamos que se está disminuyendo, y esto implicaría una razón, digamos, adicional para que el Banco de la República no suba más las tasas y que incluso a final de año tienda a bajarlas. Este ha sido nuestro escenario base y precisamente alrededor de esa visión es que nosotros estamos, digamos que haciendo nuestras recomendaciones de inversión. Tercer punto de la mayor relevancia en el tema local es el crecimiento de la economía colombiana. Y es que básicamente ese dato se va a publicar también esta semana. Y creo que esto va a ser un campanazo bien importante tanto para nosotros, las personas que analizamos el crecimiento y en general el entorno macroeconómico del país, como también para el Banco de la República. Y es que lo que hemos estado viendo realmente es que la economía sí evidentemente está sufriendo, por decirlo de alguna forma, un bajonazo, sobre todo en el 2016, lo cual pues obviamente es lógico. Las condiciones del mercado externo, las subidas de tasa del Banco de la República, y eso nos llevan a ver que estamos esperando un 2,4 de crecimiento. El Banco de la República, como ustedes lo saben, espera un 2,5%. Y este dato, en general, así veamos un 2,5 del Banco de la República, me parece, como lo decía anteriormente, un dato lo suficientemente malo para ya ver que la política monetaria está generando cierta debilidad en algunos sectores de la economía. Queremos analizar dos, digamos, sectores de la mayor importancia. Por un lado minas y por el otro lado construcción. Y es que si miramos la parte de minas, está digamos, influenciada en gran medida por el tema del petróleo. Y fíjense ustedes, la producción de petróleo hace un año y la producción de petróleo ahora. Y esto claramente debe afectar el PIB a la baja. La caída en el sector petrolero del país creo que es evidente. A esto se le debe sumar, a nuestro juicio, el tema de construcción. Y es que de la misma forma, si comparamos viendo los permisos de construcción, lo que pasó hace un año, es decir, el primer trimestre del 2015, con el primer trimestre del 2016, pues claramente se ve una tendencia, digamos, a la baja, que necesariamente debe generar también debilidad en el tema de crecimiento de la economía. Ahora, si revisamos algunas otras cifras de las que hablamos en el video de la semana pasada, como son producción industrial y ventas al por menor, pues los datos son, digamos que un poco menos malos, un poco más halagadores, pero igual fueron datos, digamos, por debajo de lo que se estaba esperando. Si bien el tema de la producción industrial o del crecimiento de la industria podría tener
un comportamiento, digamos, relativamente bueno, mayor al 6%, hay que tener en cuenta que en gran medida este crecimiento tan fuerte obedece única y exclusivamente al tema Reficar. Ahora, si observamos el tema de las ventas al por menor, pues obviamente hay una, digamos, sí, una leve recuperación, pero no es algo que implique un movimiento, digamos, muy fuerte. Entonces creemos que en últimas, los sectores con crecimiento negativo van a terminar pesando un poco más que los sectores con crecimiento positivo, y esto en últimas son los datos que nos hacen llevar a pensar que la economía puede crecer 2.4% por debajo de lo que está esperando el Banco de la República. En general el mercado está esperando un dato más pegado al 2.8, de pronto 2.7%. Entonces, a mi juicio, este crecimiento de la economía para el primer trimestre va a ser un campanazo que esperamos sea oído por el Banco de la República, y esperamos que en la reunión del mes de junio, que como ya dijimos, no va a ser un viernes, sino que va a ser un miércoles, no se aumenten las tasas de referencia, y ese básicamente es nuestro escenario base. Bueno, como siempre, quisiera dejarles algunas ideas para que se lleven a lo largo de la semana. En este caso van a ser 4 ideas. La primera, pues Yellen tiene un lenguaje, o sigue teniendo un lenguaje, digamos, con mucha cautela, pero de todos modos uno podría pensar que ya sea junio o julio se podría dar la subida de tasas de referencia. Lo vemos mucho más probable como julio, teniendo en cuenta que el Brexit va a ser una semana después de la reunión de la FED en el mes de junio. El Banco de la República subió 25 puntos básicos. Creemos que a pesar que nuestra proyección no fue acertada, la idea general de nuestra proyección sigue totalmente, digamos, válida y en pie. Tercer punto, el petróleo con la OPEP no va a tener ninguna decisión importante este jueves y la rueda de prensa va a ser a las 10 de la mañana. Y finalmente, algo de la mayor importancia que no hemos nombrado en este video, el Banco Central Europeo va a tener su reunión el día jueves. Recordemos que hay dos, digamos, momentos de esta reunión. Uno es la publicación del comunicado oficial y el otro es las preguntas y la rueda de prensa que va a dar Mario Draghi, pues junto con otras personalidades del Banco Central Europeo. Entonces, obviamente, esta semana va a estar muy llena de cosas, mucha volatilidad y preparándonos para lo que viene en 2 o 3 semanas, pues que finalmente es la FED. Como siempre, les agradezco que estén con nosotros. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o cualquier comentario, por favor, escríbanos a los correos que están en la pantalla. Espero que tengan una muy feliz semana y nos vemos en el próximo video, en la próxima semana. Muchísimas gracias.